Nosotros siempre tenemos el mismo procedimiento. Cuando tenemos que poner en marcha un plan con tiempo suficiente, en este caso pues empezamos el año pasado, nos pusimos en contacto con nuestras universidades, pactamos cómo proceder con el tema, bueno, pactamos más o menos, ¿no? Cómo proceder con la renovación de la acreditación que tenía que empezarse en este año, y lo que decidimos fue poner en marcha un piloto, y para ello, por lo primero, era diseñar una guía, ¿no? Andalucía también tiene un tamaño importante, el número de programas de doctorado que tenemos es de 133, de los cuales la mayoría de ellos, 94, tenían que renovar la acreditación ahora, ¿no? Porque se habían verificado en 2013. Luego ya hay una segunda ola de 2014 y luego pues ya hay algunos sueltos de vez en cuando. Por eso nosotros el tema de la prórroga también lo hemos pactado, espero, con las universidades, para que no se produzca, porque nos supondría que esta ventaja que tenemos, que es la de que todos los programas, o prácticamente todos, vayan sincronizados en su proceso, pues la perderíamos, ¿no? Con lo cual tendríamos un poco la situación caótica que tenemos en grados y másteres, de que hay auténticamente un calendario complejo que esperemos que algún día seamos capaces de solucionar con el tema de la acreditación institucional, ¿no? Pero, en fin, ese es otro tema que daría para otra reunión distinta de esta, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo, al final de cuentas, de la renovación de la acreditación? Y aquí esto es muy importante. Obviamente, un objetivo fundamental de la renovación de la acreditación es mirar la calidad de los programas de doctorado, pero también garantizar que esos resultados de esos programas de doctorado se desarrollan de acuerdo con los compromisos que se adquirieron en las correspondientes verificaciones. Desde las agencias, y eso tenéis que entenderlo, las universidades, se entiende que la memoria de verificación es un contrato que hace la universidad con la sociedad para prestar el servicio público de la educación superior. Y, por tanto, es un contrato que se puede modificar, que no es inamovible, para eso está el proceso de modificación, pero que de alguna manera obliga a su cumplimiento. Y si no se pueden hacer las cosas que uno tenía previsto en la verificación, porque obviamente la verificación pues se hace sobre papel y en teoría, bueno, pues o bien se modifica o bien se justifica el por qué las cosas no se han podido hacer. Si no es un contrato inamovible, es modificable, pero de alguna manera es el elemento de partida fundamental. Hay unos procesos de seguimiento, hay unas memorias de seguimiento, unos informes de seguimiento, y eso también deben de tenerse en cuenta en este proceso, ¿no? Y luego estamos, he dicho, en un mecanismo, en una situación de servicio público de educación superior. Estamos al servicio de la sociedad, de los ciudadanos. Por tanto, la información pública que prestemos de ese servicio, en este caso de los programas de doctorado, también es un elemento a asegurar en esta evaluación. Y también es un proceso de mejora. Nosotros, desde las agencias, entendemos que todo este entramado complejo que se ha ido generando, probablemente la culpa absoluta la tengamos las agencias, pero yo creo que es un poco culpa de todos, porque las agencias al final somos todos, pues como sabéis, somos todos evaluadores potenciales de las agencias, pues hemos generado un monstruo, ¿no? Que se puede acabar devorando toda la actividad académica, y que ahora estamos pensando a ver cómo lo solucionamos, cuando probablemente tendríamos que haber ido tomando medidas para no llegar a esta situación. Pero en cualquier caso, desde la agencia entendemos que no es tanto una misión de inspección la que nosotros tenemos que hacer, sino realmente un mecanismo de mejora continua. Y por lo tanto, los informes, al menos nosotros, yo creo que todas las agencias, y aquí hay dos más, pero en general actuamos así, nuestros informes van orientados a la mejora y por lo tanto hacen recomendaciones, hacen planteamientos, y normalmente en innovación de la acreditación van en ese sentido, ¿no? Por tanto, estos son un poco los objetivos de la innovación de la acreditación. Y, lamentablemente, esos objetivos hay que enmarcarlos en España en una ley que se llama la Ley de Procedimiento Administrativo, que lo cubre todo, lo impregna todo, que tiene muchas ventajas porque es garantista y cara al ciudadano pues está muy bien, pero cara a las administraciones es una especie de locura, porque nos hace tener que recorrer este endiablado organigrama, ¿no? Ahí de flujos, que si la memoria va para allá, que si va por aquí, que si se presenta en la universidad. Encima hay 3 instituciones interviniendo: la universidad, la consejería de turno y la agencia de turno, ¿no? Esto, en fin, es de los mecanismos
de procedimientos administrativos más complejos que yo he visto en mi larga vida ya académica, profesional y de gestión, ¿no? Pero bueno, esto es el procedimiento, no tiene más historia, pero es muy garantista y por lo tanto es time consuming. Consume mucho tiempo y genera mucho papeleo, lamentablemente, porque la seguridad jurídica genera papeleo. Obviamente lo primero que tenemos que hacer, y en esto lo mismo que ha hecho las demás agencias, fue generar una guía. La guía es la Biblia, pero la guía nosotros no la hacemos como nos guste, ¿no? Sino que hay unos fundamentos. Hay un fundamento esencial, que son los estándares europeos de la educación superior, los ESG. Eso muchas veces se nos olvida a los académicos que están ahí. Esto está aprobado por ENQUA, que es la Asociación de Agencias Evaluadoras Europeas, pero que a su vez lo que genera ENQUA lo aprueba el Consejo de Ministros de los países de la Unión Europea. Por tanto, toda aquella enseñanza superior que esté en el entorno del espacio europeo de educación superior se tiene que ajustar a estos estándares. Por lo tanto, esto es la Biblia. Lo que pasa es que la mayoría de los académicos esta Biblia no la miramos, ¿no? Cuando tenemos que hacer una propuesta de plan de estudio, pues pasamos de esto porque bastante tenemos con intentar poner de acuerdo a los profesores y demás elementos para que nos salga un plan de estudio medio decente, ¿no? Pero hay dos elementos fundamentales. En esta guía hay unos estándares que fijan unos criterios y directrices para las universidades, para los centros de educación superior y otra serie de criterios y directrices que nos obligan a las agencias. Por tanto, no hay una libertad absoluta, por eso muchas veces parece que estamos repitiendo, ¿no? Es que hay unos criterios establecidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puedes cambiarlos un poquito, pero tampoco puedes... parece que estamos mirando lo mismo en grados y másteres que en doctorado, no. Los títulos pueden ser lo mismo, pero lo que hay dentro es absolutamente distinto, obviamente porque el doctorado es distinto del resto de las... Bien, pues generamos esa guía con esos elementos y en ese marco europeo y, por supuesto, de acuerdo con las directrices que marcamos las propias agencias, y esa guía la hablamos con las universidades, ¿no? Interactuamos con ellos y la guía pues se conoce con un año de antelación. Una vez publicada la guía, lo siguiente era, bueno, como yo soy de ciencias y experimentales, a mí no me gusta hacer las cosas sin haber hecho antes un piloto, una prueba, un ensayo, a ver si sale bien o sale mal, dónde están los defectos, dónde están las ventajas, y nos pusimos de acuerdo con las universidades en seleccionar, me parece que son 9 programas de doctorado, que cubriesen un poco todas las macroáreas de conocimiento, que hubiese de humanidades, experimentales, ingeniería, etcétera, que hubiese universidades grandes, pequeñas, que hubiese un poco representación de lo que es la realidad del doctorado en las universidades andaluzas. Pactamos a estos que están ahí, dan igual, fueron estos voluntarios, nos pusimos de acuerdo y, bueno, pusimos en marcha la evaluación. Lo primero era generar las comisiones de evaluación, que en este caso, claro, como no eran muchos y esto cuesta dinero, pues tampoco era cuestión de generar una comisión por cada área, ¿no? Sino que las agrupamos, digamos, un poco pues, como los de ciencias y los de letras, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Humanidades sociales y jurídicas y ciencia, ingeniería, arquitectura y salud, de tal manera que en gran medida cada programa de doctorado lo viesen pares, ¿no? Expertos o personas académicas del ámbito, y las comisiones están compuestas, como sabéis, y esto es obligatorio, por académicos y estudiantes. Bien, lo primero que intentamos también fue innovar un poco, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales en la renovación de la acreditación, que yo creo que genera mucho estrés tanto a las universidades como a las propias agencias, es el tema de la visita. Nos parecía que después de haber ya hecho como 200 visitas que hemos hecho a todas las universidades andaluzas a lo largo de todo el proceso de renovación de la acreditación de grados y másteres, conocíamos perfectamente las infraestructuras, las bibliotecas, los laboratorios de todas las universidades andaluzas. Y además habíamos detectado que ahí no había ningún problema, ¿no? O sea, que realmente no hay falta, puede haber cosas puntuales, pero en general las dotaciones son adecuadas. Que entonces, ¿para qué mover por toda Andalucía, que es grande y compleja, a 30 y tantos comités mirando por allí? En fin, llegaba momentos en los cuales, más que una agencia de evaluación, parecíamos una agencia de viajes, ¿no? Organizando viajes por todas, a los pobres evaluadores en polígonos industriales, porque los hoteles eran muy caros en el centro, protestando, porque, en fin, no podéis ni figuraros, ¿no? O sea, yo cada vez que llega lo de los viajes me pongo de los nervios. Entonces digo, oye, vamos a ver cómo funciona. Realmente, al final, la visita lo que consiste es en entrevistar gente, en hacer audiencias. Bueno, pues las podemos hacer virtuales, las podemos hacer por videoconferencia. Y entonces probamos, ¿no? Hemos hecho las dos cosas, presenciales y virtuales. Y lo que hemos hecho es, la misma universidad, hacerle las dos cosas.
un programa virtual, otro presencial, en aquellas universidades que tenían 2, y la misma comisión que visita, que haga también virtuales y presenciales. Y luego preguntarles cómo ha ido la cosa, ¿no? Si cuál les gusta o no les gusta. Hemos hecho un poco, pues ya te digo, un experimento, ¿no? Un ensayo. Bien, este fue un poco el cronograma que desarrollamos a lo largo de 2018. Esto nos ha llevado todo el año. Empezamos en enero y hemos acabado antes del verano, que es nuestro modelo más o menos, con todo el proceso de presentación de autoinformes, evaluación, etcétera, etcétera. El proceso de evaluación, pues ya sabéis que es complejo. Hay una parte que se desarrolla en la aplicación propia que generamos las agencias. En nuestro caso tenemos nuestra aplicación, pero hay otra parte que tiene que ver con los datos que ya están de verificación en la aplicación del Ministerio. Y bueno, ayer les decíamos al secretario general que lo primero que tienen que hacer antes de reformar el 1393 es modificar el aplicativo de verificación, ¿no? Porque está muy bien modificar el 1393, pero mientras sigamos con el aplicativo endiablado que generó la NECA en su momento y que es la que utiliza el Consejo de Universidades para la verificación, pues tendremos un desastre porque, en fin, es complejo, largo y tedioso meter los datos. En fin, todos sois sufridores. Yo también lo he sido porque yo antes de ser director de esto era director de un máster y coordinador de un programa de doctorado. O sea, que me ha tocado estar donde estáis vosotros ahora mismo, ¿no? Ahora me he ido al otro lado. Entonces, bueno, hay una serie de informes, de documentos que los evaluadores tienen. La evaluación, la primera fase de la evaluación se hace a distancia, consultan una serie de indicadores. Hemos intentado también, como ha hecho Madrid, ir al mínimo de indicadores que sean muy representativos. Se consulta el autoinforme y la historia del título, los informes de seguimiento, etcétera, y con eso cada evaluador genera un informe, una evaluación individual, donde tiene que justificar el porqué, su opinión, tiene que hacer una recomendación sobre si los distintos criterios, los 7 criterios, se alcanzan o se alcanza parcialmente o no se alcanza, y tiene que hacer también un listado y una serie de preguntas para el momento de la visita, ¿no? Y hacer una valoración global de cada uno de los criterios, de los 7 criterios. Ahí tenéis los criterios, son similares a los que ha presentado Madrid, aunque nosotros sí hemos tenido los 7, se refieren a gestión, a recursos y a resultados. Y en cada uno de ellos pedimos una serie de evidencias mínimas. Voy a pasarlo rápido, ¿no? Evidencias indispensables y evidencias recomendables. Voy a pasarlo rápido. La aplicación, perdón, el documento, hay un documento que hemos generado de la evaluación final del piloto que se colgará en esta semana en la página web, y la presentación se queda aquí a vuestra disposición para lo que queráis, ¿no? Ahí están. Hemos intentado ir a lo mínimo, no pedir muchas cosas. O sea, por ejemplo, el sistema de garantía de calidad, pues los mínimos imprescindibles para ver que el sistema está funcionando. Con respecto al diseño, pues documentos que ya están, que es la memoria verificada, la página web, los informes de seguimiento, eso es todo nuestro. Simplemente por luego que en su caso haya modificaciones, la guía de buenas prácticas que se le pide a los estudiantes, la normativa de la universidad. Es decir, no son documentos nuevos, sino documentos que tenían que estar. En profesorado sí se pide ya algo más, referente a las contribuciones científicas, pero no llegamos a pedir el detalle de dame el nombre del profesor. No, es resultados, ¿no? Son indicadores de resultados, son si ha venido profesorado externo, tesis doctorales dirigidas, etcétera, una serie de indicadores. Ahora os pondré la tabla de indicadores. De infraestructura, como no hay problemas de infraestructura, realmente por lo más que nos fijamos en el tema de movilidad, de satisfacción de los doctorandos, etcétera. En los resultados de aprendizaje, pues lo mismo, ¿no? Y en el elenco de indicadores que yo intenté infructuosamente reducir a 5 o 6, ¿no? Yo soy de los que piensan, al menos en mi caso, a mí me dais 5 indicadores de un programa de doctorado y os digo si el programa es bueno o malo, no necesito más. Pero, como decía antes Óscar, el problema sois vosotros, aunque no lo creáis. Y es que cuando yo tengo un comité de evaluación empiezan a pedirme indicadores. Hombre, pues convendría mirar pues, y empiezan a generarse indicadores y nos volvemos locos con 30 y tantos indicadores. Bueno, entonces, lo más que conseguí en las reuniones multitudinarias que tuvimos con evaluadores, universidades y técnicos y tal, es poner algunos optativos, ¿no? Que fuesen opcionales. Bueno, pues eso, si no quieren, no lo presenten, ¿no? A pesar de todo, pues quedaron creo que 20 y tantos indicadores, pero bueno, son normalmente fáciles de obtener
y son estas dos tablas nada más. Normalmente se refieren a resultados de satisfacción, son los más importantes, y por supuesto tasas de éxito y de productividad. Bien, con esto se hicieron las visitas, como he dicho, me lo salto un poco, y se hicieron las visitas en febrero y marzo de este año, y tanto las virtuales como las presenciales. Las virtuales sí lo que hicimos fue que los comités estuvieron en la sede de la agencia, o sea que cada evaluador no estaba en su casa allí en pijama, ¿no?, haciendo la entrevista, sino que los llevamos todos a la sede que está en Córdoba, y desde Córdoba se hizo las entrevistas a los distintos grupos de interés de la universidad correspondiente. Ahí tenéis los programas de visita, tampoco tiene mayor historia. Con esto se genera un informe provisional, se le da a la universidad para que alegue, y en base a la evaluación de las alegaciones se hace el informe final. Que sabéis que va el informe final en sentido favorable o desfavorable, como ya se ha indicado, y hay que motivar, si es desfavorable, el porqué, ¿no? Nosotros siempre intentamos motivarlo lo más posible y, sobre todo, poner recomendaciones de especial seguimiento, etcétera, que permitan a la universidad, si hemos detectado defectos, una mejora en los próximos años. Bien, lo que vimos en lo que hemos visto en esta evaluación, en este piloto, es que donde hay ámbitos de mejora, ¿no?, ahí tenéis un poco un resumen de resultados, de se alcanza o no se alcanza, de las distintas universidades en cada uno de los criterios. Este es el criterio de la información pública disponible, pues que había algunos ámbitos de mejora, ¿no? Por ejemplo, en las páginas web se ha detectado que las páginas web son mejorables, que falta información referente al profesorado, las líneas de investigación y la producción científica, sobre los indicadores más relevantes del programa y sobre los convenios de colaboración que tenga el programa. En el ámbito del sistema de garantía de calidad, se ha detectado que habría que mejorar en los procedimientos para actualizar la página web y en los procedimientos para recoger la satisfacción de los agentes implicados. Eso suele estar poco recogido. En el diseño y organización no se ha detectado grandes problemas, y donde hay algún ámbito de mejora en los mecanismos para mejorar las actividades formativas en cuanto a su planificación y contenido. En lo que se refiere a profesorado, tampoco hay grandes problemas, más allá de que algunas líneas de investigación no han contado con financiación viva, pero también es lógico como consecuencia de la crisis económica y de los recortes de proyectos de investigación, y eso, bueno, pues esperemos que se vaya solucionando con las nuevas convocatorias. También sería deseable establecer mecanismos para incrementar la participación de expertos internacionales. Ahí sí se ha detectado una cierta debilidad del sistema de doctorado, y potenciar el equilibrio entre las distintas líneas de investigación en cuanto al número de alumnos matriculados, etcétera, ¿no? Hay bastante heterogeneidad. En la infraestructura, ya digo, no hay gran problema, más allá de fomentar la movilidad de los estudiantes. Eso ya lo habéis puesto de manifiesto esta misma mañana en la inauguración, ¿no? En los resultados de aprendizaje tampoco se ha detectado que existan grandes problemas. En general, los programas de doctorado funcionan bien y las tasas de éxito están bien, aunque, bueno, falta, digamos, recoger bien algunos indicadores. Este es un poco el resumen. Yo creo que hay bastante satisfacción, y ello lo demuestra la encuesta que le hemos pasado en esta metaevaluación, tanto a los evaluadores como a las propias universidades. En el caso de los evaluadores, pues sugieren como posibles mejoras el establecer mecanismos que aseguren que los asistentes a las distintas audiencias en las visitas virtuales cuentan con la confidencialidad en el proceso de evaluación. Claro, el problema de las visitas virtuales es cuando estás entrevistando a un egresado o a un profesor o tal, no sabes si está solo o está acompañado por el director del programa, que le está diciendo, esto no lo diga, o esto sí, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que, bueno, es fácil porque es simplemente mandar un espía, ¿no? Es cuestión de mandar una persona de la DEVA que esté presente y tal, ¿no? Bueno, eso no es fácil solución. Hay establecer procedimientos para que haya difusión de la audiencia. Una cosa que nos gusta mucho es la audiencia libre, que se hace al final de las visitas, donde puede ir el que le dé la gana, y muchas veces lo que nos damos cuenta es que no se le ha dado difusión y la gente no lo sabe y no va. Y allí puede, entonces, bueno, nos gusta que la gente vaya y diga lo que quiere, si no pasa nada, si esto es
Esto es para mejorar, ¿no? Bueno, pues luego un poquito de mejor organización, algunos datos importantes en cuanto a la organización. El tema de que la evidencia sea más accesible, ampliar la formación de los evaluadores, este es un problema que siempre está ahí, ¿no? Los evaluadores pues vienen de otras universidades, traen sus propias manías, los académicos somos muy maniáticos y entonces pues hay que darle las instrucciones de cómo se hace esto, cómo hay que hacer un informe, y luego los informes son recurribles, la seguridad jurídica, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y cada uno es su padre y su madre, unos son de letras, otros son de humanidades, otros ingenieros, cada uno escribimos con nuestro estilo. O sea, hacer informes coherentes en esto, de verdad, de las cosas más difíciles que yo me he echado en mi vida, ¿no? Y lo mismo hicimos con las universidades. En general, la verdad es que yo creo, y bueno, aquí hay varios directores de escuelas de doctorado de la Universidad de Andalucía, creo que ha funcionado bastante bien el piloto, ¿no? Bueno, pues evitar que las comisiones trasladen una visión burocrática, es decir, menos manía con los papeles y más ir al fondo de la cuestión, ¿no? Ayer nos decía el secretario general, es que me dicen los vicerrectores que os quedáis en la superficie y no profundizáis. Bueno, pues muchas veces es verdad, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que ser autocrítica y hay que profundizar. Y hay que enfocar todo esto para intentar mejorar. Evidentemente los doctorados en España funcionaban de una manera, con una inercia, no eran malos, en general, mi percepción ya de 40 y tantos años de actividad académica, pues es que el doctorado en España no era especialmente malo, había algunos fallos y en mi área, desde luego, era muy bueno porque la gente iba al extranjero y se colocaba perfectamente. Y que había que hacer algunas pequeñas mejoras. A lo mejor esta revolución, ¿no?, con el nuevo decreto aquel, ¿no?, los planes de formación, todo esto nos ha cambiado un poco la mentalidad, pero tampoco creo que sea tan grave. Yo creo que podemos ir poquito a poco y que realmente al final vamos a tener un doctorado, estamos teniendo unos programas de doctorado bastante buenos y bastante potentes, ¿no? Bien, el tema de indicadores, en fin, hay varios elementos que las propias universidades ponen de manifiesto y que evidentemente nos ha llevado a modificar la guía, a mejorarla, a que ya en la nueva convocatoria, que ya está abierta y que precisamente ahora están las universidades preparando los papeles de los 88 programas de doctorado que tienen que pasar a la renovación de la acreditación, ahora pues ya lo hemos mejorado, ¿no? Ahí la semana que viene hay un curso de formación para los evaluadores, que ya los tenemos seleccionados y se le ha hecho un documento de orientación, se va a mejorar el modelo de programa de visita. Vamos a ampliar la jornada de formación, como he dicho, y se va a mejorar la planificación, ¿no? En cuanto a lo que es los criterios, yo creo que están consolidados y están bien, no son especialmente complejos y la verdad es que el resultado ha sido bueno. A nosotros lo que esperamos, como he dicho al principio, es que las universidades andaluzas no se acojan a la moratoria porque nos rompería toda la planificación, que en este caso estamos yendo de la mano con ellos y, por tanto, bueno, pues si nos lo quitamos de en medio y lo dejamos hecho, pues mejor, ¿no? Porque si no, lo que hacemos es retrasar la agonía 2 años, ¿no? Con lo cual tampoco hemos arreglado gran cosa. Y, bueno, queda a vuestra disposición por si queréis información adicional y, por supuesto, el personal técnico de la agencia está abierto para cualquier aclaración o duda. En la página web tenéis toda la información y en ese correo electrónico estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.